Si tú la haces, tiene que ser centrado. Hermana Jenny Molina, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, pastora? ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido, hermanas? Qué gusto verlas. Tan lejos, pero aún de cerca. Conectar. Ahí sí. Llegó la luz. Aleluya. ¿Cómo están? Gusto de verlos, hermanos, pastoras. ¿Cómo están? Iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, me alegra, hermana. Pastor Andrea, bendiciones. Iglesia de Jesucristo, bendiciones, hermana. Hermana Jenny Molina, bendiciones. José Caballero, bendiciones. ¿Cómo están? Gusto nuevamente de verlos por medio de esta transmisión. Como siempre, aquí frente a ustedes, frente a la pantalla de televisor, de Face, de televisión no, de Face. Nuevamente para darle comienzo, como siempre, como todos los sábados, llevar la palabra de Dios al corazón, al pueblo de Dios. Amén. Cosa que me alegra verles por medio de esta transmisión. Vale, un poquito. Y desearles muchas bendiciones de parte de Dios. Amén. Por acá le cuento que por acá estamos bien. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy su misericordia no ha decaído. Alabado sea el Señor, como lo dice la palabra de Dios. Cosa que, hermanos, me alegra verles de nuevo. Y bien, aquí plantado allí en la brecha, plantado allí en el árbol de la vida. Amén, como todo cristiano. Cosa que vamos a darle comienzo a este servicio. Y deseando que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros en este día. Y rogando a Dios que su presencia nunca nos falle, nunca nos falte, perdón, porque Él nunca falla. Nosotros le fallamos, pero Él nunca falla. Alabado sea el Señor. Cosa que vamos a orar y, como le dije, vamos a darle comienzo a este servicio en casa de oración. Alabado sea el Señor, para que Dios haga lo que tenga que hacer en este día. Si Él quiere consolar, consuela. Si Él quiere sanar, que sane. Si Él quiere restaurar y salvar, que lo haga. Dios hace como Él quiere. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a darle comienzo a este servicio con una lectura de la palabra que está en Lamentaciones capítulo 3, verso 19 al 23. Y dice la palabra de Dios, para bendición del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Fuerte esas palabras de Jeremías, ¿verdad? Y lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Eso lo dijo Jeremías. Y podemos ver en el versículo 21, dice: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová,
dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En estos versículos podemos ver que Jeremías se encontraba en una aflicción, en una prueba o en un momento de su vida muy angustioso. Amén. Pero en esas pruebas que Jeremías pasó o que vemos por medio de estos versículos, podemos ver que Jeremías estaba en ese abatimiento de su corazón. Pero él dijo, en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿Qué iba a esperar Jeremías en esos momentos difíciles de su vida? Dice el 22, la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. No importa, hermanos, en qué momento de la vida nos encontremos hoy. No importa, hermanos, o iglesia, o amigo que nos escucha, en qué circunstancia te estás encontrando. Jeremías se encontraba en la misma circunstancia y creo que en peores condiciones. Pero él pudo recapacitar y dijo, en esto recapacitaré en mi corazón. ¿Qué es lo que él recapacitó? Dijo, yo esperaré. No importa lo que estoy pasando, esto puede ser momentáneo. No importa lo que suceda, Dios me sacará de esto, porque esto es lo que nos deja ver en el versículo 21 y 22 y 23. Dice el 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Qué tan grande tú puedes comparar la fidelidad de Dios? ¿Qué tan grande podemos imaginar la misericordia de Dios? No importa, hermanos, cuán grande sea nuestra aflicción o cuán difícil sea nuestra situación por la cual nosotros estamos atravesando hoy. Recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas su misericordia. Recuerda esto, Jeremías lo tuvo en cuenta y lo recapacitó en su corazón. Amén. El 24 dice, mi porción, dijo Jeremías, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Cuánto estamos capacitados? ¿Hasta dónde podemos esperar las bendiciones de Dios? Tú puedes estar en los más remotos del abismo, pero créeme que Jehová de allá nos sacará. De allá nos sacará. Cosa que, ¿por qué? Porque nunca han decaído su misericordia para los justos. Alabado sea el Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice que Él manda la lluvia para lo justo e injusto. Cosa que si tú eres justo, recuerda que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Bien, cosa que vamos a orar para darle comienzo a este servicio. Padre de gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus maravillas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Como dijo Jeremías, Padre celestial. En esos momentos de angustia, en esos momentos de aprieto, en esos momentos, Señor, sólidos, en esos momentos, Señor, de soledad, Padre soberano. Señor, tú estás obrando, Señor, en cualquier situación que nos encontremos, Padre. Tus ojos, Señor, examinan todo, Dios. Señor, tú no pasas por alto, Señor Dios, Padre, nuestras necesidades.
Tú no pasas por alto, Señor Dios de gloria, Padre celestial, nuestras circunstancias, Señor. Tú llegas a tiempo, Señor. Tú caminas, Señor Dios de gloria, en la integridad de tu corazón, Dios de los cielos. Padre celestial, dice un salmo, Señor, que los que miraron a Jehová nunca fueron avergonzados, Padre soberano. Señor, y en esta tarde, Rey de gloria, yo me pongo, Señor, ante ti, Señor, ante tu presencia, Dios, por este pueblo, Señor, por un pueblo, Padre, que aún, Señor Dios, está esperando, Señor Dios, Padre celestial, esa respuesta, Señor Dios, que quizás te ha puesto en oración, Señor, ante tu presencia, Padre de gloria. Señor Dios de los cielos, y en esta tarde, Dios, queremos, Señor Dios, acercarnos a ti, Señor, ante el trono de la gracia, Señor, porque allí, Señor, encontramos, Señor, Padre celestial, ese socorro, Dios, ese socorro, Señor Dios, que nos mantiene o que nos hace, Señor, estar en pie, Señor, ante las circunstancias, Señor, ante las pruebas, Padre de gloria, Señor, Dios de los cielos. En esta tarde, Rey de gloria, te damos alabanza, adoración, exaltación a tu nombre, Padre. Señor, glorificando tu nombre, Dios de los cielos. Padre, glorifícate en esta tarde, Dios. Allí, Señor, en cada vida, Dios de los cielos, donde se encuentra, Padre de la gloria. Señor, Dios de los cielos, Padre soberano, tú eres el que hace el querer como en el hacer, Señor, por tu buena voluntad, Señor Dios de gloria. Y en esta tarde, Dios, anhelamos tu presencia, Dios. Anhelamos tu favor, Padre. Anhelamos, Señor, Padre celestial, que tu gloria, Señor, Padre celestial, pueda brillar sobre los hijos de tus hijos, Dios. Padre soberano, sobre cada hogar en esta tarde, Rey de gloria. Señor Dios de los cielos, dice tu mano, dice tu palabra, Padre, que tu mano no se ha cortado, Padre celestial, para levantar, Señor, al caído, Dios, para fortalecer al débil, Padre, para dar vida, Señor, al que está muerto, Rey de gloria, para resucitar aún, Señor, de la tumba, Padre de gloria. Señor Dios de los cielos, en ese Dios hemos creído, en ese Dios, como dijo Jeremías, hemos esperado, Padre, y seguiremos esperando, Rey de gloria, hasta que sea manifestada, Padre, tu voluntad sobre nosotros, Dios. Tu gloria, Señor, sobre tu pueblo, Padre, a resplandecer, Señor, tu gloria, Señor, a resplandecer, Señor, ese rostro tuyo, Dios, sobre tus hijos, Señor, en esta tarde, Padre. Fortalece a tu pueblo, Señor, en los momentos difíciles. Suple la necesidad, Señor, de tu pueblo, Señor, que en este día, Padre, Señor Dios de gloria, quizás, Señor, están pasando, Señor, momentos difíciles, Dios, momentos, Señor Dios, grises, Padre celestial, Padre de gloria, pero también, Señor, queremos, Señor Dios, y sabemos, Padre, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Padre. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicado pasto, Señor, tú nos harás descansar, y junto de agua de reposo, tú nos pastorearás, Padre. Aderezas mesas, Señor, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, Padre de gloria. Esa es tu palabra, Padre. Esa es tu palabra que nos hace estar firme y esperaremos, Señor, Padre de gloria, hasta que tu gloria sea manifiesta, Señor, en nosotros, Dios de gloria. Padre celestial, porque eso nos confirma tu palabra, Dios, que siempre estaría, Señor, con nosotros hasta el último día, Padre. Sí sabemos, Dios, Padre celestial, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres, Señor, ese Dios que se declaró el gran yo soy, Padre de los cielos. Señor, tú eres el mismo, tú no cambias, Padre, tú no cambias, Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, Dios.
Padre celestial, así es tu misericordia, así es tu favor, Padre, así es tu fidelidad, Señor Dios de gloria. Padre, te damos gracias, Señor, que tu gloria descienda en esta tarde, que tu presencia, Señor, ministre, Señor Dios, a tu pueblo, que tu palabra, Señor Dios de gloria, sea tangible, Señor, y sea sembrada en esa buena tierra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Señor, Padre celestial, por venir, Señor, que está a la puerta, Padre de gloria. Señor, gracias te damos, gracias te damos. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos, Dios. En ti esperamos, Dios, esa tierra nueva y esos cielos nuevos, Padre, para aquellos, Señor Dios, que han sabido pelear la buena batalla de la fe, Señor. Gracias te damos por fortalecernos, Señor, en los momentos difíciles de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre grande. Gracias, Padre soberano. Gracias, Rey de gloria. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Amén. Damos a nuestro Dios adoración en esta tarde, Señor. Seguimos allí en esa misma actitud, con esa misma actitud que usted está orando. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a decirle que tú eres hermoso, Señor. Tu fidelidad ha sido grande, Señor. Señor amado, en esta tarde, Señor, queremos, Señor amado, adorar al que está sentado allí en el trono. Adorar a aquel que está sentado en el trono y merece gloria, merece alabanza, merece adoración. Que tu actitud hoy sea la actitud de un adorador. Amén. Que nuestra actitud sea la actitud de un adorador. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos a ti la gloria, Señor. Damos a ti la alabanza, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias, Aleluya. Señor. Gloria sea a ti, Santo sea Señor tu Dios de nombre, los cielos. Señor. Digno Gracias de te alabanza, damos, Señor. Jesús. Digno de Gracias te damos, adoración. Jesús. Tú eres precioso, Aleluya, Señor. Señor Dios de gloria. Tú eres santo, Aleluya, santo, santo. Señor Dios. Padre, Precioso eres, Dios. bendecimos tu nombre, Señor. Precioso eres, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Precioso, La Señor gloria Dios de sea dada gloria. a ti, Señor. Aleluya, Alabanzas Señor. sean dadas a Dios. Te adoramos, Padre soberano. Aleluya. Te adoramos, Rey de gloria. Te exaltamos, Dios de los cielos, en esta tarde, Rey. Te adoramos, Dios. Aleluya, Señor. Que tu presencia, Señor Dios de los cielos. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Jesús. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el trono, al que vive para
sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh sí, Señor. Aleluya, Señor. Sea a ti la gloria, sea a ti la alabanza, Jesús. No conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra para ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor. Vamos a decirle al Señor que queremos buscarle, queremos honrarle. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu Aleluya. nombre, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Necesito te más que a mi ser, te anhelo, te necesito. Más
Yo te busco, yo te busco, como fuego en mi corazón. Yo te busco, dígaselo allí donde tú estás. Yo te busco, recibe mi adoración. Necesito, te amo más que a mi ser. Necesito, te amo, Señor. Te amo más que a mi ser. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres hermoso, Señor. Aleluya. Tú eres precioso, Señor. Te anhelamos, Dios de gloria. Te anhelamos, Padre soberano. Allí donde tú estás, pueda adorarle. Aleluya, Señor Pueda bendecir Dios. su nombre, Te exaltar anhelamos, Padre de al gloria, único digno de soberano, gloria, al único digno de Aleluya, alabanza, Señor Dios de los al único cielos. merecedor de tu Aleluya, adoración. Señor Dios de gloria. Aleluya. Te amo. Te amo más que a mi ser. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Te busco, yo te busco. Yo te busco. Aleluya, Señor Dios. Aleluya. Con fuego en mi corazón, Señor. Con fuego en mi corazón, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Así que vamos a pasar a la palabra, amén. Sí, vamos a pasar la palabra. Ese es el anhelo de nuestro corazón, amén. Anhelar la presencia de Dios, anhelar buscar a Dios, amén. Porque en Dios, en Jesucristo, está nuestra fuerza. Recuerde que en Cristo está nuestra fuerza, en ningún otro más, en Jesucristo, en su palabra. Alabado sea el Señor. Cosa que en esta tarde no voy a predicar yo, sino que va a predicar mi esposa, amén. Ella también tiene palabra, Dios le da palabra y allí Dios la está preparando, porque yo creo también que ella va a ser una gran predicadora. Alabado sea el Señor, porque pero es necesario que primero se comience así. Alabado sea el Señor. No, para empezar a contar no se comienza del 5 hacia adelante, sino del 1 hacia arriba. Alabado sea el Señor. Y los maestros fueron maestros de la palabra, tuvieron que pasar por esto. Alabado sea el Señor. Cosa que con nosotros, mi esposa. Alabado sea el Señor. Yo sé que Dios nos va a hablar en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, amén. No es lo mismo estar allí en el lugar donde nos congregamos a estar aquí detrás de un celular, amén, no es igual. Entonces a veces se siente un poquito de nervios, pero el Señor tiene el control, amén. Así que vamos en esta tarde
a darle gracias a Dios por su palabra, amén. Vamos a decirle al Señor que gracias, Señor, por su palabra, amén. Señor Jesús, te damos gracias, amado Jesús, por tu palabra en esta noche, Señor, en esta tarde, Dios. Sabemos que tu palabra, Señor, va a caer en buena tierra, Señor. Que tu palabra caiga allí en buena tierra, Señor, en una tierra árida, donde tu palabra pueda producir frutos, Señor. Gracias, Jesús, porque tú, Señor amado, eres el que empezaste la buena obra, y la buena obra que tú empezaste, Señor Jesús, la perfeccionarás hasta tu venida, Señor. Gracias, Jesús, por esta noche, Señor, por este tiempo, Dios. Está en tus manos este tiempo, tu palabra, Señor. Creemos, Señor, Espíritu Santo, que tú vas a estar hablando, Espíritu de Dios, que tú eres el que hablas, que nosotros solo somos vasos por los cuales tú puedes, Señor amado, fluir, canales de bendición, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos son bendecidos? Dígalo allí. Yo soy bendecido. Amén. Listo, entonces estábamos orándole a Dios que me diera el tema para hablarles en esta tarde, amén. Y pues apenas el Señor me dio el tema, pues dije vamos a empezar a estudiar un poquito acerca de ello, amén. Entonces vamos a ir allí al Salmo 95. Allí usted en su Biblia, espero que tenga la Biblia ahí al lado, hermanito. Que tenga su Biblia ahí, que haya apartado este tiempo para Dios. Ya sabemos nosotros que lo que son los días sábados, domingos y miércoles, tenemos un tiempo con el Señor, amén, y también pues con la iglesia, amén. Que usted pueda desde por la mañana programarse para sacar este tiempo y que no sea última hora que estaba viendo acá el celular y me di cuenta que están en un en vivo. ¿Ven? Nosotros como miembros activos de la iglesia tenemos que estar pendientes de estos servicios, amén. Si queremos crecer, si queremos seguir iguales, pues no vamos a hacer nada por ello, amén. Entonces vamos a ir al Salmo 95, ya todos allí, amén. Que se escuche un amén. Listo. Salmo 95. Perdón. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Perdón. Cantemos con júbilo a la roca. Cantemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Dice su palabra en el 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, amén. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, ¿cómo dice? Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, amén. Y ahí sigue diciendo que no endurezcamos el corazón como lo hizo el pueblo de Israel allí en el desierto, que por causa de su dura cerviz ellos estuvieron 40 años allí en el desierto. ¿Listo? Entonces dice que venid y adoremos y postrémonos. Nuestra actitud debe ser la actitud de un adorador, amén. Estar postrado, adorando a Dios. Entonces en esta tarde vamos a hablar de esto, de adoración. ¿Ven? Yo creo que usted muchas veces ha escuchado esta palabra adoración y entonces estamos allí en el lugar donde nos congregamos. Los cánticos suaves son adoración, los cánticos
movidos son alabanza. No, hermano, no. ¿Listo? Entonces, ¿qué es adoración? Amén. Dios todo lo ha hecho para adorarle. Vamos a ver esto. Dios todo lo hizo para adorarle. Amén. Porque a Dios le agrada que toda su creación le adore. Que nosotros juntamente con la iglesia le adoremos. Amén. Desde un inicio podemos ver que en el cielo había música. ¿Sí? Vamos a ir todos allí a Ezequiel 28, 1, 3. ¿Sí? Dios hizo a Satanás, llamado Lucero de la mañana, para alabarle. Vamos a ver la introducción de este tema. Dios hizo a Lucero de la mañana para adorarle, hizo a sus ángeles, hizo a los querubines, serafines, amén. Todo para adorarle, desde un inicio, desde un comienzo. Desde un inicio podemos ver que en el cielo hubo música. ¿Están allí en Ezequiel? Fran, porfa. Ezequiel. Vea, Ezequiel, capítulo 28. Versículo 13, amén. Podemos ver que Dios hizo música cuando creó al lucero de la mañana. Dice allí en Ezequiel 28, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice: los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron para ti en el día de tu creación. O sea que cuando Dios creó al lucero de la mañana, a quien hoy llamamos Satanás, y que la Biblia lo llama Satanás, hizo fiesta, ¿cierto? Y podemos ver allí que hubo una fiesta, ¿sí? Cuando Dios hizo al lucero, hubo fiesta. Dios hizo al lucero, a los ángeles, ya dijimos, a los querubines, todo para adorarle, amén. Pero ¿qué pasó allí en el versículo 15-18? Del 15 al 18. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraron. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Podemos ver que Dios hizo a Satanás, al lucero de la mañana, ¿para qué? Para que él también le adorara. Pero ¿qué vemos aquí? Que su corazón se llenó de orgullo. En su corazón él quiso ser igual a Dios. Y por causa de esto dice que Dios lo desechó. Dios lo sacó allí del cielo, amén, y lo mandó aquí a la tierra. Y por eso quien gobierna esta tierra es Satanás, no es Dios. Dios tiene su gobierno, pero en sus hijos, no en la tierra, ¿sí?
Llegará un día en que el Señor tome total control de esta tierra, pero dice su palabra que esta tierra tiene que ser purificada antes de que eso pase. ¿Listo? No me voy a desviar. Entonces, seguimos allí en la oración. Primero, Dios creó a Satanás para adorarle, ¿cierto? Dios lo creó para que le adorara, pero su corazón fue tanto que él dijo, uy, soy hermoso. Yo me lo imagino viéndose, yo quiero ser igual que Dios, yo quiero ser adorado, ¿sí? Y podemos ver que él sigue en búsqueda de esto, en búsqueda de que quiere que las personas le adoren. Pero resulta que el único merecedor de adoración tiene que ser Dios, amén. Él es el único merecedor de alabanza. Entonces, vamos a ir allí, dice la palabra en Génesis. Así que lo invito en esta tarde a que vaya al primer libro de la Biblia en Génesis, esté allí en Génesis. Podemos ver entonces que el plan de Dios con Satanás se frustró, ¿cierto? Porque él hizo a Satanás para que le adorara, pero Satanás no lo quiso hacer y se desvió. Entonces Dios creó a Adán, ¿para qué? Para que también le adorara. Dios creó a Adán, podemos ver en Génesis que Dios creó a Adán y a Eva para que fueran su disfrute, ¿sí? ¿Sabías que Dios hizo al hombre para que el hombre fuera el disfrute de Dios? Para que tú puedas ser el disfrute de Dios, para que nosotros tengamos comunión con el Señor. Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para que seamos su disfrute. Amén. Y Dios hizo allí a Adán y a Eva para que fueran su disfrute. Amén. Pero, ¿qué pasó? Vino otra vez Satanás. Vino Satanás y desvió el propósito del corazón, desvió el propósito de que Dios tenía con el hombre. Amén. Lo desvió, haciéndolo caer en pecado, dejando Adán dejó que Satanás dañara su corazón. Primero Eva, luego Adán. Conocemos la historia, ¿cierto? Entonces, nuevamente Satanás se salió con la suya, inclinando el corazón del hombre hacia el pecado, sacándolo, desviándolo del propósito de Dios. En el corazón de Adán había eternidad. Si sabías, en Adán no había muerte, pero resulta que por causa de que él desobedeció, entró la muerte a él. Como el pecado entró, por causa de que entró el pecado, la muerte entró a él. Amén. Entonces dice, en el huerto el hombre tenía, ¿qué pasaba allí en el huerto? El hombre tenía una estrecha relación con Dios. ¿Se imagina, amigo, hermano, que usted pueda ver a Dios cara a cara, pueda hablar con Él, así como nosotras las mujeres casadas hablamos con nuestros esposos, con las que tenemos hijos, con nuestros familiares? Así era tan cercana la relación que Dios tenía con Adán, que ellos se veían cara a cara, pero por causa de la desobediencia hubo una separación, ¿cierto? Hubo una separación del propósito de Dios para Adán, que era estar con él siempre, ¿sí? Listo. Entonces, en el huerto, el diablo, ¿qué hizo? Dañó también el corazón del hombre allí en el huerto. Entonces podemos ver allí en capítulo 3 de Génesis, versículo 9, ¿sí? Nada más voy a leer el versículo 9. Mas Jehová Dios, ¿qué pasó? Jehová Dios vino en busca del hombre. Podemos ver que ya Satanás cayó en pecado ahí antes. Ellos se cubrieron porque vieron su desnudez, se cubrieron con hojas de higuera para tapar su desnudez, ¿sí? Y entonces se escondieron de la presencia de Dios porque se dieron cuenta que Dios era santo, ¿sí? En ese momento sus ojos fueron abiertos de pecado, sus ojos de pecado. Entonces Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le preguntó Dios. Dios vino a buscarle, ¿qué pasó? Y no lo halló. Notó que Adán se había escondido de él. Dios notó que Adán se había escondido de él. Al parecer este versículo nos muestra que Dios se agradaba de la presencia del hombre, que Dios tenía comunión cara a cara con el hombre, ¿sí? Que Dios venía y podía buscarle y hallarle al hombre, ¿sí? Pero en ese momento, ¿qué pasó? Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
Dios se asombró que no lo había encontrado tan fácil como las otras veces él había venido al huerto y lo había hallado. Dios, cuando vino al huerto, no halló al hombre. El hombre se estaba escondiendo de la presencia de Dios. Entonces, en esta pregunta podemos ver que Dios ama al hombre, ¿cierto? A las criaturas que Él formó. Dios nos hizo para que tuviéramos comunión con Él. Una comunión de adoración, amén. Una comunión cercana, una comunión estrecha. Pero Satanás la dañó. Entonces era la primera vez que el hombre se escondía de Dios, porque es solo allí donde podemos ver que Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Podemos ver en estos textos bíblicos algo? ¿Tú puedes ver algo en estos textos bíblicos? Quizás Dios te está diciendo en esta tarde, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tanto tiempo escondido? ¿Por qué tanto tiempo alejado de mi presencia? Entonces, Dios desde un inicio nos creó para tener comunión con Él, ¿cierto? Para hacer su disfrute, para hacer su porción. ¿Sabía usted que usted es la porción de Dios? Él es nuestra porción y nosotros somos su porción. Por eso dice su palabra que Él nos anhela, que Él nos desea. Dice que el Espíritu Santo de Dios aún nos cela, ¿sí? Él nos cuida, Él tiene a veces celo de nosotros cuando nosotros nos desviamos, permitimos que cosas de afuera nos invadan y quiten ese primer lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces el Señor anhela todos los días, anhela su presencia. El Señor todos los días anhela mi presencia, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos dejado a solas al Señor allí en ese cuarto, en esa habitación, esperando por nosotros, ¿cierto? Entonces, Dios hizo al hombre para tener comunión con Él, para que el hombre fuera su disfrute, para poder amarle, para vivir con Él todos los días. Dios nos hizo para ser de su agrado, solo que Satanás desde un inicio ha desviado el plan de Dios para con el hombre, ¿cierto? Satanás ha desviado el plan de Dios para con el hombre. Si usted ve, a veces las mujeres embarazadas dicen, ay, pero esto es un fracaso, que embarazada y no fue planeado. Pero yo siempre le digo, si ese niño o esa niña se formó allí, es porque Dios tiene un propósito con ese bebé, amén. Sino que, ¿qué pasa? Que esos bebés crecen y se desvían del propósito de Dios. Cada persona que nace con un propósito de parte de Dios. Entonces tú no puedes decir, es que yo no tengo ningún llamado, es que yo no tengo ningún ministerio, porque tú sí tienes un propósito de Dios para tu vida. Lo que debes hacer es orar y pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito para conmigo? Amén. ¿Cuáles son tus planes para conmigo, para con mis hijos, para con mi casa? Que yo pueda caminar hacia ese propósito, que yo pueda caminar hacia ese plan de Dios. Amén. Yo creo que esa es una de mis oraciones más fuertes, Dios. No me dejes morir sin que tu propósito se haya cumplido en mi vida. Amén. Entonces seguimos allí. Vamos a ir a Juan capítulo 4 versículo 23. El Evangelio de Juan. Amén. Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23. Listo. 23-24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Dice, porque tales adoradores busca que le adoren. Entonces la pregunta en esta tarde es, si Dios hizo al hombre para que le adorara, ¿por qué Dios en este tiempo está buscando tales adoradores? Amén. Si la pregunta en esta tarde es, si Dios hizo al hombre para adorarle, ¿por qué Dios está buscando tales adoradores? ¿Por qué Dios está aún dentro de su pueblo buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Amén? Entonces dijimos, adorar no es
cantos movidos, cantos suaves. No, hermano, eso no es adorar, es parte, ¿cierto? Es parte a cantar a Dios, es parte de la adoración, pero no lo es todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás, ya dijimos, desvió el propósito de Dios para con el hombre, que Dios hizo al hombre para que fuera un adorador, ¿cierto? Dios hizo al hombre para que tuviera comunión con él. Entonces, si Dios hizo al hombre para su propia adoración, ¿por qué está buscando tales adoradores? ¿Sabes por qué? Ya dijimos, porque Satanás desvió la verdadera vocación y llamado del hombre. ¿Cuál es la verdadera vocación y llamado de nosotros los seres humanos? Fuimos llamados, nuestra verdadera vocación y nuestro verdadero llamamiento es a ser un adorador. Amén. Es a ser adoradores. Dios está en busca de aquellos tales adoradores. Está en busca de hijos que le adoren. Porque ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que ayer yo estaba sacando esta palabra y el Señor me dijo lo siguiente: tengo muchos hijos, pero tengo pocos adoradores. Tengo muchos hijos, pero tengo pocos adoradores. Esa fue la palabra que el Señor me dio. Tengo muchos hijos, tengo muchos que dicen ser mis hijos, pero pocos que me adoran, pocos que conocen mi corazón, pocos que me buscan, pocos que viven para mí. Aleluya. Entonces, hay muchos que dicen ser hijos de Dios, pero son adoradores de ellos mismos, son adoradores de su fama, son adoradores de sus riquezas. Es tanto lo que Dios le ha dado que se volvieron adoradores de lo que Dios le dio y no del que les dio. Aleluya. Es tanto lo que Dios les ha dado en su ministerio, en su llamado, que están adorando al llamado, al ministerio, pero no están adorando a quien los puso, a quien los llamó, a quien los comisionó, a quien los equipó. Entonces, hay muchos hijos, pero pocos adoradores. Amén. Dios me decía anoche, ayer en la tarde, ya casi noche, Dios me dijo lo siguiente. Puso estas palabras para que yo las escribiera. Dijo: así como un papá natural tiene muchos hijos, pero pocos hijos agradecidos, así los tengo yo. Tengo muchos hijos, pero pocos hijos agradecidos, adoradores. Aleluya. Perdón. Entonces, así como dijimos, hay padres que tienen muchos hijos. Usted ha conocido, yo he conocido abuelos que dicen, no, yo tengo 10 hijos, pero de los 10 hijos solo hay 3 que en realidad están hoy conmigo, que me ayudan, que ven de mí, que están pendientes, y los otros se olvidaron, o los otros solo les importa su herencia. Así también estamos los hijos de Dios. Hay muchos que están buscando es que Dios me dé, pero no están dando nada de ellos. ¿Ven? Entonces, bueno, en esta tarde la pregunta es, ¿y qué es un hijo adorador? ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Un hijo adorador es el que simplemente todo el día se la pasa cantando canciones? Sí, pero no lo es todo, ¿cierto? Entonces, necesitamos primero, para ser hijos adoradores, necesitamos un gobierno de Dios absoluto en nuestras vidas. Amén. Necesitamos que el gobierno de Dios venga a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias, para que nosotros seamos hijos adoradores. Sí, primero necesitamos el gobierno de Dios para ser hijos adoradores. Segundo, un hijo adorador es aquel que agradece por todo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Ya la tienes? Ajá. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Amén. Vaya buscando Colosenses 3, 5, 9. Amén. Entonces, gracias. Dice que un hijo adorador es quien agradece a su padre por todo. Y cuando dice todo, es todo. O sea que yo tengo que darle gracias a Dios aún en medio de la escasez. Sí. O sea que yo tengo que darle gracias a Dios aún cuando perdí un familiar. Sí. O sea que yo tengo que darle gracias a Dios aunque mi nevera esté vacía y no tenga ni para el arriendo. Pues sí, porque somos hijos adoradores. Amén. Y así estemos con la nevera vacía, tenemos que seguir siendo adoradores, agradecidos. Porque entonces solo adoramos y agradecemos cuando todo marcha bien. No, parte de nosotros ser hijos adoradores es dar gracias en todo, dice su palabra. Orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Amén. Seguimos en el 2. Ya. 3. Un hijo adorador es quien adora aún así cuando no tenga ganas. Amén. Un hijo adorador es aquel que adora aún cuando no tiene ganas. Es que hoy amanecí sin ganas de orar. ¿No le ha pasado eso? Es que hoy amanecí sin ganas de congregarme, hermano. La vida cristiana no es de ganas, no es de sentir. ¿Amén? La vida cristiana es decisión. Hoy decido adorar a Dios. Hoy decido orar. Hoy decido congregarme. Hoy decido leer la Biblia y saco mi tiempo. Amén. Porque yo soy más que un hijo, soy un adorador. Entonces no se trata de ganas. No se trata que hoy amanecí. Ay, no quiero congregarme. Ay, hoy no quiero leer la palabra. Ay, hoy no quiero tener comunión con Dios. ¿Se imagina donde Dios dijera, ay, hoy no quiero bendecirte, hijo? Hoy no tengo ganas de bendecirte. ¿Cómo sería, no? Entonces Dios no vive de sentires. Entonces nosotros tampoco debemos vivir de emociones, que si siento, que si no siento. No, es decisión. Tú decides amar a Dios, yo decido amar a Dios, decidimos orar, decidimos congregarnos. Amén. Seguimos en la tercer punto. Un hijo adorador es quien hace morir lo terrenal en él cada día, crucificando su carne. ¿Sí? Un hijo adorador es aquel que dice, hoy voy a crucificar mi carne más que ayer, un poquito más. Y si tú ves que no puedes, pues dice, Señor, hoy en la mañana me levanto para que tú me ayudes a crucificar esta carne. Que si grito, que hoy no grite casi, que grite menos. Que si regaño mucho, que hoy no regañe mucho, sino que regañe menos. Amén. Aquí mi hija se está riendo. Entonces, tenemos que crucificar nuestra carne. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9. Al versículo 9. Amén. Aquí mi esposito me va a ayudar. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Amén, aleluya. Y ahí dice, y revestidos del nuevo. Amén. Entonces debemos despojarnos del viejo hombre. Un hijo adorador es aquel que todos los días se está despojando del viejo hombre. Amén. Entonces, vamos en el 1, 2, 3, 4, 5. 5. Un hijo adorador, ¿qué pasa con ese hijo? Cada día se renueva, necesita ser renovado. Dice la palabra de Dios que debemos renovarnos en nuestro entendimiento. ¿Y cómo nos renovamos? En su palabra, amén, teniendo comunión con el Señor. Dice que no debemos vivir también de experiencias pasadas, sino que cada día usted tenga algo nuevo
con Dios, amén. Que usted no viva del que yo danzaba, yo oraba, yo predicaba, yo hacía, yo esto no, sino que usted diga hoy día también, uy, yo oro, yo entro a la presencia de Dios, ¿sí? Yo tengo comunión con Dios, que tú puedas experimentar al Señor también todos los días. Vamos a ir allí a Romanos capítulo 8. Romanos. Ahí atrasito, de donde estábamos. Romanos, 8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en vuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces podemos ver aquí también que un hijo adorador reconoce que necesita la ayuda del Espíritu Santo, porque dice su palabra que Él nos ayuda en nuestras debilidades, que no sabemos qué cosa hemos de pedir, pero Él sí sabe qué cosa va a pedir por nosotros, de qué tenemos necesidad ante el Padre. Entonces, un hijo adorador es aquel que reconoce que necesita la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la persona que dice, yo no necesito del Espíritu Santo para adorar a Dios. Me parece absurdo que alguien niegue la existencia del Espíritu Santo, porque su palabra lo dice. Y también allí en Juan capítulo 14, 26, donde estábamos ahorita, Juan 14, 26, que se escuchen sus hojitas allá en su casita, las hojitas de la Biblia. 14, 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Entonces yo no me canso nunca de decir que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder ser aquellos hijos adoradores. Amén. Aún si tú no sabes orar, pídale al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Si lees la Biblia y no la entiendes, pídale al Espíritu Santo que tú puedas comprender la Biblia, que el Espíritu Santo le hable y te vas a dar cuenta que Él te va a estar hablando. Como otro punto dice que para ser un hijo adorador tenemos que tener un vivir agradable a Dios, ¿sí? Dice la palabra de Dios que tenemos que vivir agradándole a Dios. ¿Vivir para quién? Para Dios. Entonces, adorar también es vivir para Dios. Adorar también es pedir perdón cuando fallamos. ¿Cuál debe ser la actitud de un adorador? Pide perdón cuando falla, ¿ven? Y tiene un corazón pronto también para perdonar. O es que yo perdono pero no olvido. No, nosotros como hijos de Dios, adoradores, tenemos que aprender a perdonar y a olvidar. Amén. Entonces el perdón no es tampoco un sentimiento. Es una decisión. Yo decido perdonar y decido también pedir perdón. ¿Ven? No es un sentimiento, es que yo no siento. Es que yo no siento que perdonar a esa persona. No, usted decide perdonar. ¿Ven? Así como Cristo decidió venir a la cruz por nosotros y perdonarnos, así también nosotros tenemos que tener esa actitud, porque nunca vemos a un Cristo, no, es que yo no siento bajar a la tierra por esos pecadores. No, Él decidió venir por ti y por mí. ¿Por qué? Por amor. Entonces, Dios quiere que cada vez nosotros nos parezcamos a Él. Para ser hijos adoradores también tenemos que menguar para que Dios crezca. Dice la palabra de Dios que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que lleve mucho fruto. Jesucristo tuvo que morir para tener mucho fruto y parte de ese fruto es la iglesia de Cristo. Eres tú, soy yo, parte del fruto de Cristo. Entonces tenemos que morir. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces,
Otra cosa, para ser hijos adoradores tenemos que agradar a Dios en todo lo que hagamos. Vamos a ir allí a Isaías 66, versículo 2. Amén. ¿Encontraste? Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una actitud ¿de qué? De humildad. Humildad de espíritu. Amén. Dios quiere que nosotros seamos pobres en espíritu. ¿Usted ha escuchado esa palabra? En las bienaventuranzas, Dios quiere que nosotros seamos pobres en espíritu. ¿Y qué es pobre en espíritu? ¿Pobre en espíritu es tener poquita plata? No. Pobre en espíritu es reconocer que yo dependo de Dios. Reconocer que yo sin Dios no soy nada, que necesito de Él. La palabra de Dios dice que Él va a estar con aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Entonces, un adorador es aquel que agrada a Dios, que camina en humildad, vive en el espíritu, es obediente a su voz. En pocas palabras, vive para Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Amén. Usted de pronto me pregunta, bueno, ¿y qué es vivir en el espíritu? ¿Ven? Eso no es de la noche a la mañana que tú aprendes a vivir en el espíritu. Entre más comunión tengas con el Señor, entre más comunión tenga con la palabra, vas aprendiendo a vivir más en el espíritu. Entonces vas a llegar a tal punto que tú vas a querer vivir solo para agradar a Dios. No sé cuántos ya están en ese nivel, que solo quieren vivir para agradar a Dios. Que ya no nos importa si tenemos fama, riquezas, fortunas aquí en la tierra, sino lo único que nos interesa y nuestra verdadera motivación es vivir para agradar a Dios, porque la palabra de Dios dice, si buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que yo me voy a echar a dormir y voy a esperar que me llegue la provisión a mi casa? No, tampoco. Pero entonces no debemos dar prioridad, me estoy refiriendo que nuestra prioridad en vez de ser Dios sea la fama, la fortuna, las riquezas, no, sino que nuestra prioridad debe ser Dios y debo vivir para agradar a Dios. Amén. Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos más que hijos, quiere que seamos adoradores. Amén. Y a mí me gusta mucho el nombre de la iglesia local, que se llama Iglesia Cristiana con un Corazón Adorador. ¿Por qué me gusta mucho adorador? Porque a esto es que Dios nos ha llamado, a que seamos adoradores. Un adorador es aquel que vive para Dios, ¿sí? Entonces podemos ver varios ejemplos en la Biblia de adoradores. ¿Quién fue David? David tuvo muchas fallas, ¿cierto? David se acostó con la mujer que no tenía que acostarse, mandó a matar a quien no tenía que mandar a matar. Pero vemos siempre a un David que reconocía que dependía de Dios. Si usted va a ir allí a Samuel y lee todo sobre la vida de David, del rey David, quién fue, cómo fue, podemos ver que la actitud de David siempre fue reconocer sus pecados, reconocer sus fallas, iba ante la presencia de Dios, reconocía cuando fallaba y el que hacía aún en medio de la guerra, de la tribulación, adoraba a Dios. Y podemos ver allí en los salmos muchas alabanzas que David compuso para Dios. David sabía que a Dios le agradaba la adoración. Entonces David conquistaba el corazón de Dios con la adoración. ¿Sí? Podemos ver también en aquellos grandes hombres de la Biblia, a un Pablo, aún allí en medio de la cárcel, que él decía, gozosos. Él siempre le decía a la iglesia, gozoso.
que se fortalecieran en el gozo del Señor cuando él estaba allí encarcelado. Podemos ver a un Pablo que estaba allí atado y adorando a Dios, ¿cierto? Podemos ver a un Pedro que también fue perseguido y podemos ver que en vez de haber palabra de queja en su boca, siempre había una palabra de aliento para los otros. Amén. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que viene gente a buscarlo para que usted lo aliente cuando usted y su interior está también angustiado? ¿Y usted qué hace? Usted lo alienta. Esa debe ser nuestra actitud. No quejarnos con el que viene a quejarse, sino que nosotros podamos dar palabra de aliento. Amén. Entonces podemos ver también a un Juan allí en la isla de Patmos, que Dios le dio esta revelación del Apocalipsis, y allí en el Evangelio de Juan podemos ver a un Juan que siempre estaba adorando a Dios, que conocía a Dios. Entonces todos aquellos hombres grandes y mujeres grandes de la Biblia tenían un vivir de adoración, un vivir de reconocimiento. Amén. Podemos ver a un Abraham que donde él iba hacía un altar para Dios, que donde tú vayas haya presencia de Dios, que la presencia de Dios vaya contigo. Entonces, un vivir de adoración es reconocer que dependemos al 100% de Dios, que somos sus ovejas y dependemos el 100% de Dios. Así como una ovejita depende del pastor para su alimento, para su cuidado, para todo, nosotros también dependemos de Él. Dios anhela que seamos aquellos adoradores. Entonces la pregunta en esta tarde, ya para finalizar, es: ¿quién soy para Dios? ¿Será que soy un adorador o solo tengo el título de adorador, que voy a la iglesia cristiana con un corazón adorador? No, tenemos que ser adoradores, amén. Que nos conozcan allí en el cielo por ser adoradores. Que Dios pueda decir, uy, mira, ya tengo una hija que me adora, que me agrada en todo lo que hace. Claro, todos los días le fallamos a Dios, pero ¿sabe cuál debe ser la actitud de un adorador? Reconocer sus fallas, pedir perdón y seguir avanzando, no quedarse ahí en el piso. Entonces, Dios no ve títulos, hermano. Dios no ve tus títulos. Que tú tienes el magíster de teología bíblica, que tú eres el compositor de aquellas canciones, que tú, mejor dicho, cuando cantas los demonios tiemblan. Dios no ve eso. Dios le dijo a sus discípulos: no se maravillen de esas cosas, maravíllense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Le dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos dijeron: ¿sí viste cómo el diablo? Y Jesús le dijo: sí, cayó como rayo. ¿Sí se acuerdan de esa palabra? Y Jesús le dijo: no se maravillen de eso, maravíllense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Entonces, que seamos aquellos que aún en las cosas más pequeñas adoramos a Dios. Amén. Aún en las cosas más pequeñas. Eso como nadie me está viendo acá, yo hago esto como yo quiero, acá chambón en mi trabajo, yo hago lo que yo quiero, como no está mi jefe viéndome, entonces en vez de limpiar acá o de hacer ese trabajo porque mi jefe no me ve, yo no lo voy a hacer bien. Cuando mi jefe está viéndome, ahí sí yo lo hago bien. No, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y si todo lo que hacemos es para el Señor, entonces debe quedar ¿qué? Bien. Un hijo adorador es el que hace todo como para el Señor. Entonces, la Biblia dice que por sus frutos nos conocerán. Por nuestros frutos. ¿Ven? Entonces aquí no se trata del que más predica, del que más demonios echa, esto no es una competencia, hermano, que es que yo soy la mejor, yo soy el mejor, que yo soy el pastor más famoso. La vida cristiana no es una competencia. Aquí se trata de ser un adorador, de tener buenos frutos, amén. Acá no estamos por competencia, amén, como quizás afuera en el mundo vivíamos así, en el mundo viven así. Siempre hay una competencia entre las personas. Aún en las mismas empresas, los empleados andan compitiendo. Nosotros no. Estamos para ayudarnos, fortalecer a los más débiles, levantarlos y no para competir. ¿Ven? Entonces,
Vamos a ir a Efesios 5, 19, 20 y ya terminamos. Aquí la tenía, ve. Efesios 5, 19, 20. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, les regalo esa palabra. Debemos entonces hablar entre nosotros con salmos. Salmos es adoración. Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo, por todo. O sea que le tienes que dar gracias a Dios aún en medio de la angustia. Sí. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Colosenses 3, 17, más adelantico, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, para finalizar nuestra oración en esta tarde, vamos a orar. Nuestra oración en esta tarde es que Señor, dígale allí donde tú estás: Señor Jesús, haz de mí un verdadero adorador. Haz de mí un verdadero adorador. Esa debe ser nuestra oración en esta tarde. Vamos allí a orar. Señor amado, en esta tarde, Señor, te pedimos, Dios, que tú hagas de nosotros un verdadero adorador. Gracias, un adorador que conoce tu corazón. No queremos tan solo ser adoradores de títulos, Señor, de reconocimientos aquí en la tierra, Señor. No queremos eso. Gracias te damos, Padre, queremos ser conocidos allí en el cielo como adoradores, como aquellos hijos que te adoran, Padre, en todo lo que hacen, en la casa, en el trabajo, aun cuando estamos en la calle, si alguien nos empuja, Señor, que podamos contestar con agrado, Señor amado. Llévanos cada día a menguar, Señor, para que tú crezcas. Dígale en esta tarde: Señor, ara esa tierra en mí, ara esa tierra en mí, Señor amado. Quita toda piedra, quema todo espino, toda hojarasca, todo aquello que impide que yo sea un adorador, Señor. Sabemos que el rapto de la iglesia está pronto por suceder. Está pronto por suceder. Dice que algunos lo tienen por tardanza, pero está pronto por suceder. Amén. Y tenemos que ser hallados como aquellas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Tenemos que ser hallados como aquel mayordomo fiel y prudente que cuidaba de lo que su amo le había dicho que cuidara. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, para cuidar de lo que Dios, de lo que tú nos has entregado. Que seamos hijos, pero también adoradores. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que necesito el 100% de ti, que tú me gobiernes, que tú seas mi gobierno. Y si tú en esta tarde el Espíritu Santo te trae a memoria algunas fallas y tienes que reconocer y pedir perdón, dígale: Señor, yo te pido perdón por esto, Padre, porque te he fallado. Límpiame con tu sangre, Jesús, y ayúdame a ser aquel hijo que te adora en todo, que tiene un vivir consagrado a Dios, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor? Entonces empieza a caminar en santidad. Amén. Empieza a permitirle al Espíritu Santo que haga su obra en ti. Amén. Déjate moldear por el Espíritu Santo. Es duro el proceso. Duele el proceso, hermano. Pues dice que es necesario que el frasco de alabastro se rompa para que salga ese perfume. El proceso duele, es doloroso. Y los que hemos pasado por procesos
nosotros sabemos que duele cuando Dios empieza a trabajar en ti y duele despojarnos de cosas que aún en este momento seguimos con cosas que a Dios no le agradan. Duele despojarnos, pero necesitamos despojarnos para ser útiles en la obra del Señor, amén, porque no le podemos servir al Señor de cualquier manera. Yo no le puedo servir al Señor de cualquier manera, porque su palabra dice que allí en el lugar santo donde se servía a Dios, las personas que servían tenían que caminar en santidad. Aún sus vestidos tenían que estar limpios en el Antiguo Testamento. Y hoy día eso se refiere a nuestras vestiduras espirituales, se refiere a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra actitud? Amén. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón hoy delante de Dios? Entonces hoy pedimos perdón al Señor para que el Señor nos lleve cada día a más. Dígale: Señor, llévame cada día a más comunión contigo, a más búsqueda, a más de tu palabra, que yo anhele estar en tu presencia, que yo anhele agradarte, que lo que salga de mi boca sean palabras de bendición y no de maldición, amén, porque de tu boca no pueden salir dos aguas, una amarga y una dulce, debe salir una sola, amén. Entonces bendecimos al Señor y le pedimos a Dios que tome su gobierno en esta noche, aleluya, gloria al Señor, gracias Jesús, aleluya. ¿Sí recibimos o no recibimos? Claro que sí, hermano. Amén. Cosa que Dios está levantando a mi esposa. Y aunque ella tiene un poquito, le da un nervio de estar en pantalla, pero yo le digo que eso es necesario. Porque si no sentimos nervios, no sentimos miedo, temor, entonces ya nos creemos que somos los Saiyajines. Amén. Es necesario sentir esas cosas para que nos demos cuenta que no somos nosotros, sino el poder de Dios en nosotros. Amén. Cosa que ahí está Dios haciendo la obra en cada uno de sus hijos, y el que se dispone recibe. El que se presta recibe. Alabado sea el Señor. Recuerda la palabra de la persona que Dios usó para multiplicar esos panes y esa. Él se puso y recibió más. Y así somos todos nosotros. Todo el que se dispone para que Dios lo use o quiere conocer más a Dios, pues así mismo, de la medida que nosotros nos disponemos, de esa medida recibimos. Cosa que ahí va Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros, y es necesario, como dije, que sintamos estas cosas para que el poder sea de Dios y no de nosotros. La alabanza sea de Dios y no del hombre. La adoración, la exaltación sea para Él. Amén. Cosa que Dios me lo bendiga, y vamos a despedir este servicio con una corta oración para que Dios siga ensanchando su obra en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mi esposa, Señor. Sígala usando, síguele dándole de nuevo, síguele, Señor, revelándole tu propósito, tu palabra, Dios, para que ella sea una sierva, Señor Dios de los cielos, que comunique, Señor Dios, tu verdad, Señor Dios de los cielos. Padre, te damos gracias. Gracias por la pastora, gracias, Señor, por la casa pastoral, Dios de los cielos. Sigue fortaleciendo allí a tu pueblo, Señor Dios de gloria. Y gracias, Señor Dios de los cielos, por cada uno de mis hermanos, Padre celestial, en cualquier rincón del mundo que se encuentra, Dios. Señor, yo sé que tú estás obrando, Dios. Y yo sé, Señor, que las puertas se van a abrir, Dios de la gloria. Que los cielos se van a abrir, Padre soberano. Tengo una convicción, Señor, que algo grande va a venir. Algo grande va a caer sobre tu iglesia, Señor Dios de gloria. En estos últimos tiempos, Señor. Gracias porque tu gloria, Señor, va a descender
ser de Gracias, tal manera, Padre Celestial, Gracias, Señor. que nuestra boca se va a llenar de alabanza y de júbilo para Aleluya. contar las maravillas y la Aleluya. grandeza de nuestro Aleluya. Dios. Gloria Gracias, a Dios. Señor. Aleluya. Gracias, Señor, como dijo Oh, Jeremías. Señor, y en esto dispongo nuestro corazón. Señor, en ti esperamos, Señor. En Amén. ti esperamos, En Dios. nombre de Jesús. Yo sé, nombre de Señor Jesús. Dios. Padre Celestial, tú te vas a manifestar, Dios. Aleluya. Y grandes cosas vas a hacer, Dios de los cielos. Amén. Gracias te damos, Dios, Gracias, por tu Señor. pueblo, Dios. En el nombre de de Jesús. Jesús. Cosa que, Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los continúe bendiciendo. Y bueno, sí, ahí seguimos orando y estamos orando los unos por los otros. Gloria a Cosa que Dios. bendiciones. Aleluya. Bendiciones.